Saludos cordiales y que Dios les bendiga a todos. En este video continuamos con el tema de la geometría. Vamos a hablar sobre la bisectriz de un ángulo. En esta ilustración tenemos un ángulo, el ángulo ABC. Recuerden que un ángulo es el espacio que se forma cuando unimos dos semirectas con un vértice en común, en este caso es la B. Ese es el espacio que se forma. Pues entonces hablemos sobre la bisectriz. La bisectriz de un ángulo. Vamos a tirar este rayo aquí. Tiramos ese rayo. Perdonen. Bien, en este caso de este ángulo, tenemos el ángulo ABC. Si lo medimos con el transportador de ángulo, ponen el vértice aquí, que coincida con la línea, con el rayo, y empiezan a contar con la escala que comienza en 0. Por lo tanto, en este caso, el ángulo mide 70 grados. 70 grados. Y aquí dice que este ángulo mide 35 y esto, entonces también mide 35. Ambos ángulos mide 35 y este también mide 35. 35 grados. Cuando un rayo divide a un ángulo en otros dos ángulos con la misma medida, se dice que ese rayo es la bisectriz del ángulo. Por lo tanto, el rayo B, vamos a escribir aquí la letra D. El rayo BD es la bisectriz. Es la bisectriz del ángulo ABC. ABC. Recuerden que este es el símbolo que se usa para ángulo. El rayo BD es la bisectriz del ángulo ABC. ¿Por qué es la bisectriz? Porque lo divide en dos ángulos con la misma medida. ¿Y cuáles son esos dos ángulos con la misma medida? Pues el ángulo ABD es igual a ángulo DBC. O sea, porque tienen la misma medida. Bien, esos dos ángulos que tienen exactamente la misma medida, se dice que la medida, vamos a escribir aquí, medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DBC. ¿Por qué? Porque son dos ángulos que tienen la misma medida, miden lo mismo, 35 grados cada uno. 35 grados cada uno. Por lo tanto, se dice aquí en este caso que el ángulo ABD es congruente, se hace como una rayita aquí, al ángulo DBC. Ángulo ABD es congruente con el ángulo DBC, porque tienen la misma medida. Porque la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DBC. ¿Ven? La misma medida. Por lo tanto, este rayo es la bisectriz de ese ángulo. Y dos ángulos que miden lo mismo, que tienen la misma medida, se llaman ángulos congruentes. Se llaman ángulos congruentes. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos aquí un ángulo. Y este ángulo mide 80 grados. Entonces lo dividimos y vamos a pasar
un rayo aquí está el rayo, ¿ven? Mide 80 y esto mide 40 grados. Este mide 40 grados. Vamos a escribir aquí F. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Ven? Bien, decimos entonces que estos dos ángulos, como miden lo mismo, tienen una bisectriz que se llama el rayo DF. O sea, el rayo DF es la bisectriz del ángulo CDE. ¿Ven? CDE. Por lo tanto, la primera pregunta está correcta, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ven? El rayo DF es la bisectriz del ángulo CDE. ¿Por qué es la bisectriz? Es la bisectriz porque lo divide en dos ángulos que tienen la misma medida. Y se dice también que esos dos ángulos son congruentes. ¿Ven? Ángulo CDF es igual a medida del ángulo CDF, es igual a la medida del ángulo FDE. ¿Ven? Es la misma porque es la bisectriz. Por lo tanto, esto sería sí. Ahora, si dos ángulos tienen la misma medida, ¿qué se dice de ellos? Si dos ángulos tienen la misma medida, se dice que esos dos ángulos son congruentes. Y este es el símbolo que se utiliza. Esto significa que el ángulo CDF es congruente al ángulo FDE. Quiere decir que tienen la misma medida. Esto es lo que te tengo en este video, que hablamos sobre el tema de la bisectriz de un ángulo, que es un rayo que divide ese ángulo en otros dos ángulos con la misma medida o dos ángulos congruentes. Esperamos que esto te ayude a entender el tema de la bisectriz de un ángulo. Dale like y suscríbete.